Mi nombre es Wendy Giseli Martínez López, estudiante de la Universidad Popular de Los Ríos. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura en Derecho. El día de hoy les voy a impartir una actividad de la materia de amparo. La actividad consiste en realizar un webinar con el tema juicio de amparo, en el cual voy a desarrollar puntos como, por ejemplo, el concepto de juicio de amparo, principios rectores del juicio de amparo, tipos de juicio de amparo y quiénes son las autoridades que estudian y resuelven. Como primer punto vamos a desarrollar el tema juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Bueno, es un mecanismo que nos sirve para la protección de los derechos humanos o derechos fundamentales que se encuentran regulados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y de los tratados internacionales de los cuales México forme parte. Bueno, el fundamento legal del juicio de amparo se encuentra dentro de la Constitución en el artículo 103 y 107. De estos dos artículos se desprende la ley de amparo, en el cual, en el artículo 1 de esta ley, menciona el concepto del juicio de amparo, que es un mecanismo que resuelve todas las controversias que se susciten por una norma, un acto u omisión de las autoridades que violen los derechos humanos o derechos fundamentales de una persona. ¿Y cuál es el objetivo principal del juicio de amparo? Bueno, simple, proteger a las personas contra los actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos, para que así con esto se garantiza la protección de los derechos fundamentales regulados en la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Como segundo punto, tenemos quienes participan en el juicio de amparo. En el artículo 5 de la Ley de Amparo menciona quiénes son las personas que participan dentro de este proceso. En este caso, en la fracción primera, tenemos al quejoso, quien es el titular del derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad que tiene la persona para exigir o reclamar un derecho. En este caso, el quejoso sería la persona a quien se le ha violentado el derecho fundamental. En segundo lugar, tenemos a la autoridad responsable. Es quien emite el acto reclamado, que quiere decir es la autoridad que violó los derechos fundamentales del quejoso. En tercer lugar, tenemos al tercer interesado, quien es la contraparte del quejoso. Y por último, tenemos al Ministerio Público, quien es el representante de interés social. Como tercer punto, tenemos a los principios rectores del juicio de amparo, los cuales son 5. El primero es principio de instancia de parte, es decir, el juicio de amparo se va a iniciar por una persona que considere que sus derechos humanos han sido violentados por alguna autoridad. Luego tenemos al principio de definidad, que quiere decir es que el quejoso, antes de promover un juicio de amparo, necesita agotar los recursos y todos los medios de defensa que haya. Es decir, en este caso está el recurso de revisión, el recurso de apelación y el recurso de revocación. Posteriormente, luego de que el quejoso haya agotado todos estos medios de defensa, sí puede promover un juicio de amparo. Continuamos con el principio de agravio personal y directo. Este principio quiere decir que el amparo solo va a proteger a la persona que haya sufrido un agravio personal y directo por una autoridad. Es decir, si una autoridad viola los derechos fundamentales de una persona, este es uno de los principios para iniciar un juicio de amparo.
Luego tenemos el principio de relatividad de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Es que la sentencia de amparo solo va a beneficiar a la persona que haya promovido el juicio de amparo. Simple, la persona que haya sufrido la violación de los derechos humanos es quien va a ser beneficiada. Y por último, tenemos el principio de estricto derecho. Este principio se basa en que los jueces o los órganos jurisdiccionales van a resolver conforme a las leyes y a la Constitución, sin hacer ninguna interpretación. Esto para garantizar la legalidad y la objetividad. Como cuarto punto, tenemos los tipos de juicio de amparo. El artículo 2 de la Ley de Amparo hace mención que existe el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto es cuando hay actos u omisiones de las autoridades que no son sentencias definitivas que ponen en fin un juicio. Un ejemplo, una persona promueve una demanda de amparo porque autoridades municipales expropian una parte de su terreno sin notificarle. Sus derechos violados son derecho a la propiedad privada, derecho a un debido proceso. Cabe mencionar que la competencia del amparo indirecto son los juzgados de distrito. Posteriormente tenemos al amparo directo, el cual se interpone contra una sentencia definitiva que pone en fin un juicio. El propósito del amparo directo es revisar la constitucionalidad de la resolución judicial con la finalidad de proteger los derechos humanos de la persona. Un ejemplo breve. Una persona que es sentenciada por robo, siendo inocente, habiendo irregularidades en su proceso, puede interponer un amparo. Pero como mencionamos con anterioridad, antes de promover el amparo, tiene que agotar todos los medios de defensa. De igual forma, cabe mencionar que la competencia de los amparos directos en estas situaciones son los tribunales de colegiado de circuito. Como quinto y último punto, tenemos a las autoridades que estudian y resuelven en materia de amparo. El artículo 33 de la Ley de Amparo hace mención de quienes son competentes para conocer los juicios de amparo. Uno de ellos son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales del Estado y del Distrito Federal, en los casos previstos por la misma Ley de Amparo. Cabe mencionar de igual forma que el Tribunal Colegiado de Circuito conocerá sobre los amparos directos. El Juzgado de Distrito conocerá y resolverá amparos indirectos y el Tribunal Colegiado de Apelación solo conocerá amparos indirectos promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Bueno, pues eso sería todo de mi parte con respecto al tema juicio de amparo.